En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señora secretaria, actas, perdón, cuenta. Cuenta. Sí, presidente, tengo una cuenta, una comunicación de don Jorge Germán, economista, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y ex ministro del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia, en que solicita ser escuchado respecto del proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones. Nada más, presidente. Agradecerle la comunicación, que envíe sus opiniones por escrito en primera instancia, porque no estamos haciendo audiencia. Muy Ya bien. cumplimos el ciclo de audiencia, pero en base Perfecto. a su planteamiento y la consideración de los integrantes se podrá considerar. Muy bien. Gracias, quiero darle la bienvenida a todos. Nuestro objeto, tenemos dos proyectos en el tabla, queremos avanzar con cierta celeridad en lo que está planteado. Ya se ha conversado con los subsecretarios, son 7 temas, los temas de conversación. Vamos a ver los temas donde hay acuerdo, después los que no hay acuerdo entre los integrantes de la comisión con el Ejecutivo. Estamos proponiendo partir por el artículo 2. Quise consultarle a las dos asociaciones si están de acuerdo con las normas generales que están contenidas en el artículo 2 para adelante, y lo que queremos ahora es, señora Pilar, comenzar a revisarlos para ver si los podemos ir despachando, entendiendo que esto es producto de una negociación que ya lleva mucho tiempo. Y nuestro objetivo es sacarlo ahora. Esta es la sesión donde debemos avanzar. Presidente, ¿le doy lectura al artículo 2? Así es, para que se sepa de qué Le se doy trata. lectura. Sí. El artículo 2, entonces, que viene aprobado por la Cámara de Diputados, dice: establécense las siguientes normas relativas al ingreso a la dirección del trabajo. El ingreso a los cargos de las plantas de profesionales, fiscalizadores, de técnicos, de administrativos y de la dirección del trabajo se efectuará mediante concursos internos, en los cuales solo podrán participar los funcionarios a contrata de dicho servicio, asimilados a la planta respectiva que, cumpliendo los requisitos correspondientes al cargo, además, hayan sido designados previo concurso público a contrata asimilada a la planta respectiva, posean una antigüedad en la contrata de a lo menos 3 años continuos e inmediatamente anteriores a la fecha de convocatoria del concurso, se encuentren designados en un cargo asimilado al mismo grado de la planta, cargo de la vacante convocada, o superior en la misma planta al cargo de la vacante convocada. Se encuentren calificados en la lista número 1 de distinción o lista número 2 buena durante a lo menos los 2 años previos al concurso. No estén afectos a las inhabilidades establecidas en las letras C y D del artículo 55 del Estatuto Administrativo. También podrán participar de los concursos a que se refiere el inciso anterior los funcionarios titulares de un cargo de una planta distinta a la vacante convocada, siempre que cumplan los requisitos del cargo y además se encuentren calificados en lista número 1 de distinción o lista número 2 buena durante los 4 años previos al concurso y no estén afectos a las inhabilidades establecidas en el Estatuto Administrativo. El ingreso a los cargos de las plantas de fiscalizadores, de técnicos, de administrativos y de auxiliares se efectuará en el último grado de la planta respectiva, salvo que existan vacantes de grados superiores a este que no hubieran podido proveerse mediante promociones o ascensos. El ingreso a los cargos de la planta de profesionales se efectuará en cualquiera de sus 3 últimos grados, salvo que existan vacantes de grados superiores a estos que no hubieran podido proveerse mediante promociones. Anualmente, respecto de todas las vacantes existentes en las respectivas plantas, el director del trabajo publicará las bases del concurso en el sitio web institucional dentro de los 2 días siguientes a la resolución que llame a concurso. Entre el vencimiento del plazo antes señalado y la fecha de cierre de presentación de antecedentes, no podrá mediar un lapso inferior a 8 días. Lo anterior sin perjuicio de las demás medidas de difusión que estime conveniente adoptar. En lo no previsto en el presente artículo, estos concursos se regularán en lo que sea pertinente
por las normas del párrafo primero del título segundo del Estatuto Administrativo. A falta de postulantes idóneos, una vez aplicado el procedimiento anterior, se declarará desierto el concurso interno y se llamará a concurso público. Ese es el artículo segundo, presidente. Gracias. Se ofrece la palabra a los miembros de la comisión. Ofrece la palabra. Yo no logro ver a todos los colegas, tengo una dificultad. Pero están la senadora Goich, la senadora Sí. Van Rieselberg y la senadora Muñoz. Ofrece la palabra. La senadora Van Rieselberg tiene la cámara. Pero yo quiero hacer una consulta solamente, esto de que tengan que estar en lista de distinción 1 o 2, o 4 años previo al concurso, 2 o 4, sí. Mi única duda es que no se usen las calificaciones para discriminar contra buenos funcionarios en un momento determinado. O sea, quiero dejar constancia de la preocupación. Suena bien, pero espero que no haya discriminaciones cuando hay concurso de algún tipo. ¿Habría acuerdo con esta norma en general? Senadora Goich. ¿Podríamos aprobar en general? Estoy de acuerdo. Y entiendo que además esto tiene amplio acuerdo con los funcionarios también. Funcionarios, sí. Vamos. De acuerdo. El artículo tercero. Aprobado entonces por la unanimidad de los integrantes presentes. El artículo tercero, presidente, dice: en los procesos de selección para proveer cargos a contrata de la Dirección del Trabajo que se realicen mediante concurso público, se convocarán a través de los sitios web institucionales o de otros medios de difusión, donde se dará información suficiente relativa a la postulación, incluyendo, entre otras materias, las funciones del cargo, requisitos para su desempeño, nivel de remuneraciones y el plazo para efectuar la postulación. Adicionalmente, se publicarán avisos de la convocatoria del proceso de selección antes indicado en diarios de circulación nacional, los que deberán hacer referencia a los correspondientes sitios web para conocer la postulación y requisitos solicitados. Se deberá velar por alcanzar la proporción máxima de un 30% de empleos a contrata y de un 70% de planta en la dotación de la Dirección del Trabajo. El llamado concurso público se impondrá mediante una resolución del director del trabajo y deberá contener a lo menos lo señalado en el inciso anterior. Dicha resolución deberá difundirse a través de todo tipo de medios dentro de los 2 días siguientes a su dictación. Entre el vencimiento del plazo fijado anteriormente y la fecha de cierre de presentación de antecedentes, no podrá mediar un lapso inferior a 8 días hábiles. En aquellos casos en que los procesos de selección para proveer cargos a contrata asimilados a las plantas de fiscalizadores, de técnicos, de administrativos y de auxiliares de la Dirección del Trabajo se realicen mediante concurso público, estos deberán convocarse para el último grado asimilado a la planta respectiva. En el caso de los concursos para contratas asimilados a la planta de profesionales, podrán realizarse en cualquier grado de dicha planta. El director del trabajo, mediante resolución, establecerá las normas complementarias orientadas a asegurar la objetividad, transparencia, no discriminación, calidad técnica de los mecanismos de ingreso a la contrata y de la operación de los concursos de promoción. Asimismo, establecerá las instancias de carácter consultivo e informativo para los funcionarios y sus asociaciones sobre estas materias y sus modificaciones. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Ofrece la palabra. Señor subsecretario, señora directora, mi pregunta es por la redacción. Hay aquellos cargos a contrato que se harán concurso y aquellos que no se harán concurso, porque no hay obligación de hacer concurso. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio de cuándo sí y cuándo no? Porque aquí ponen a la vez este parámetro que no sé para qué lo ponen, pero se deberá velar por alcanzar la proporción máxima de
70% empleados a contrato y 70% de planta. No sé si nos puede explicar la directora. Buenas tardes, señor presidente. Sí, para responder a su pregunta, efectivamente lo que busca esta ley, esta parte de la ley, es poder velar por la concursabilidad también al ingreso de la Dirección del Trabajo, y se establece precisamente en la norma la forma en que van a hacer estos concursos. De hecho, las conversaciones que hemos sostenido con las asociaciones de funcionarios buscan precisamente que la forma de ingreso a la Dirección del Trabajo sea a través del concurso, porque además, una vez que se ingresa a la contrata, tal como se establecía anteriormente, va a ser uno de los requisitos para eventualmente, si esas personas así lo quisiesen, ingresar a la planta de los funcionarios. Por lo tanto, lo que estamos buscando, y también como Estado precisamente, es la concursabilidad, y que en definitiva sea este artículo el que se utilice para los llamados a concursos al interior del servicio. Y la pregunta es, ¿cuánto usted igual va a poder contratar gente a contrata sin concurso? Por la reacción que hay. Esto es solamente optativo. Si usted quiere hacer concurso, lo hace. Si no, no lo hace. Si bien la ley deja ese margen, señor presidente, la verdad también se ha dicho que también tenemos nosotros algunas otras regulaciones que tienen que ver también con toda la empleabilidad al interior del Estado a través precisamente de las normas que nos da el Servicio Civil u otras normas también de ingreso a las contratas. Por lo tanto, la no concursabilidad es cada vez más restringida, señor presidente. Está muy bien, pero como algunos sabemos cómo funciona esto, no está prohibido. Entonces no hay ninguna obligación de concursar las contratas. Entonces quiero preguntarle a usted por esta reacción. Si queremos que sean todos por concurso, cambiemos la reacción. Si quiere reservarse un porcentaje de contratas que no sean de concurso, precisemos la reacción, pero sería bueno transparentar este punto. Señor presidente, si bien todo se busca precisamente que todo sea ingreso por concurso, ciertamente hay algunos cargos o que son de alguna responsabilidad que tienen, o también por algunas urgencias que hace necesario también tener algún margen de flexibilidad al respecto. Y por eso, y así también se concordó con las asociaciones de funcionarios, se dejó esta redacción. Ciertamente el principio rector, insisto, es la concursabilidad, pero también tiene que haber algún grado que uno pueda manejar en relación a la realidad que actualmente esté el servicio en su momento. Está muy bien, directora, ya entiendo. Y con todo el respeto a la Asociación de Funcionarios, esta es una conversación que está teniendo con nosotros, y esto tiene que ver con cómo se construyen las plantas en general en la administración pública. Entonces nos están pidiendo que se lo aprobemos de cierta forma, bastante más laxo de lo que son las normas que corresponden. Por eso la discusión, esto no es el único servicio que vemos. Entonces, si usted quiere una flexibilidad, deberían contarnos qué flexibilidad quieren, cuáles los porcentajes, si los quieren. Veo que hay un dirigente que está pidiendo la palabra, no sé quién es. ¿Cómo te llamas tú? No aparecen todos en pantalla. No, Raúl Campuzano, presidente. ¿Perdón? Raúl Campuzano, Anfunch. Don Raúl. Sí. Es Raúl Campuzano, presidente. ¿Ya? Sí. Mire, presidente, en realidad estamos como tremendamente, usted debe entendernos, desesperados por esta lógica de no poder tratar de opinar punto por punto en relación a cada uno de los temas. Queremos decirle primero, desde el punto de vista del estatuto administrativo y de la legislación vigente, la discrecionalidad para contratar a contrata de parte de todos los jefes de servicio es amplísima, lo cual explica ya que en estos momentos más del 80% del conjunto de los funcionarios contrata plantas son contratas en estos momentos de la administración pública. El proyecto tiene una enorme cantidad de limitaciones para esa discrecionalidad. El primero, ¿ya?, es que aquella persona que sea contratada fuera del ámbito de los concursos públicos, ¿ya?, en ese ámbito, no puede hacer carrera. Es decir, no puede después pasar a una planta. Va a tener que quedar permanente y constantemente en una contrata y en el grado más bajo. Segundo, este es un proyecto absolutamente insólito para el conjunto y el estándar de la IPRES, ¿ya?, y del conjunto de la administración pública, porque contempla una planta del 70% y contempla el compromiso de llenarla. Es decir, el conjunto de la carrera funcionaria amplísima está inmerso dentro de la planta. Entonces, a su pregunta, objetivamente sí, se mantiene un grado de discrecionalidad que no se pudo evitar porque está presente en todo el resto de la legislación, en todo el resto de la legislación, en el ámbito de la contrata. Pero aquí los cargos que van a ser definidos a contrata por las jefaturas, como lo explicó la directora en este punto, evidentemente van a quedar siempre susceptibles a ser revisados por las nuevas autoridades o las jefaturas. No van a poder comprometer recursos sustanciales
porque van a estar destinados a las plantas y a la concursabilidad de las plantas, y en concreto son la excepción absoluta y completa dentro del sistema que está contemplado en este conjunto balanceado de normas establecidas en este proyecto de ley. Mire, muchas gracias, don Raúl. Algunos tenemos alguna experiencia en esto. Lo único que dice en el segundo inciso, perdón, al final del primer inciso, es una declaración de buenas intenciones, no hay ninguna obligación legal de que sea 70-30 por la redacción, por eso lo estoy indicando. Y quiero que solamente dejar constancia, porque nosotros no somos responsables de lo que votamos después. Entiendo la inquietud de ustedes y por lo mismo la compartimos. Yo entiendo, señora directora, ustedes no quieren explicitar el grado de flexibilidad de las contratas que quieren. Está sin micrófono, directora. Sí, disculpe, gracias. Es que, señor presidente, con todo respeto, eso es bastante relativo, porque en definitiva se va a ir dando en relación a las necesidades del servicio y el grado de flexibilidad que se necesite para, en definitiva, poder cumplir las obligaciones del mismo. Pero ciertamente, tal como dice el presidente de la ANFUNCH, la flexibilidad o la cierta discrecionalidad que va a existir va a estar limitada precisamente por las normas que en general da la ley de planta al respecto, y especialmente, tal como dijo Raúl y también yo lo había señalado, el tema de la imposibilidad de hacer concurso dentro del servicio, que en definitiva esta gente que no entre por concurso va a estar impedida de ascender o de moverse hacia la planta del mismo. Por lo tanto, en definitiva, la forma en que está creado el proyecto hace que este grado de discrecionalidad debería tender a ser menor. Muy bien, eso es la importancia del numeral 1 del artículo 2. Lo entendemos. En votación este artículo. Pilar. Presidente. ¿Lo pone en votación? Sí. Ya. Senadora Van Rieselberghe. Déjame votar al final, Pilar, por favor. Muy bien, senadora. Senadora Goich. A favor. A favor. Presidenta, senadora Muñoz, presidenta del Senado. A favor. Ahora a favor, ya sé ya. La senadora Van Rieselberghe a favor también. Presidente. A favor, unánime. A favor. Presidente, lo único que estamos conversando con Juan Pablo Severín, que tiene un poco de razón. Mire, es una cosa de redacción. El artículo se inicia y dice, en los procesos de selección, a él le parece más correcto decir los procesos de selección para proveer cargos a contrata, etcétera, se convocarán a través de los... Esa es la redacción. Facultamos a la Secretaría a hacer la corrección. Muy ¿Está bien? Perfecto. Muchas gracias, Juan Pablo. Presidente, luego viene el artículo 4, que habla de un sistema de turnos. Perdón. Y luego... Sí, pensé que iba a Con el micrófono abierto. Si les parece, podríamos aprobar el sistema de turno que se propone. Depende de cómo ustedes pagan. Si les parece. Ya. ¿De acuerdo, Carolina? Jacqueline. Sí, de acuerdo. Podríamos dar por aprobado el artículo 4. Perfecto. Presidente, el artículo 5, este artículo 5 establece lo siguiente: regula concursos para desempeñar temporalmente funciones directivas que indica y establece una asignación de responsabilidad en la dirección del trabajo. Hasta 187 funcionarios titulares de planta de la dirección del trabajo podrán desempeñar temporalmente funciones directivas de jefatura de departamento o de niveles de jefaturas equivalentes, las que serán asignadas en cada caso por el director nacional por concurso, de conformidad a este artículo. La designación de las funciones directivas de
jefatura de departamento o de niveles de jefaturas equivalentes que señala el inciso primero, se realizará conforme a las reglas siguientes. En los concursos para designar estas funciones podrán participar los funcionarios de planta que se encuentren calificados en lista número 1 de distinción y que no estén afectos a las inhabilidades establecidas en el artículo 55 del Estatuto Administrativo. Como resultado del concurso, el comité de selección propondrá al director nacional los nombres de a lo menos 3, ni más de 5 candidatos que hubieran obtenido los mejores puntajes. Para los efectos de estos concursos, el comité de selección estará constituido de conformidad al artículo 21 del decreto con fuerza del Estatuto Administrativo, y sus integrantes deberán pertenecer a la planta directiva. Con todo, en los casos en que no se reúne el número de integrantes requerido, el jefe superior de servicio solicitará al ministro del ramo que designe los funcionarios necesarios para este efecto. La permanencia en estas funciones directivas de jefatura de departamento o de niveles de jefaturas equivalentes será por un periodo de 3 años. Al término del primer periodo trienal, el director nacional podrá, por una sola vez, previa evaluación del desempeño del funcionario, resolver la prórroga de su nombramiento por igual periodo o bien llamar a concurso. Los funcionarios permanecerán en estas funciones mientras se encuentren calificados en lista número 1 de distinción. Los funcionarios a quienes se les designen dichas funciones una vez concluido su periodo o eventual prórroga, podrán reconcursar o reasumir su cargo de origen. El funcionario que sea nombrado temporalmente en dicha función de jefatura mantendrá su cargo en la planta y no procederá suplencia a su respecto. En lo no previsto en el presente artículo, estos concursos se regularán en lo que sea pertinente por las normas del Estatuto Administrativo. Luego dice, establécese una asignación de responsabilidad. En este punto, una consulta. Mire, yo quería ver la lectura. Son concursos para desempeñar temporalmente funciones. Es una regulación bien curiosa para 187 personas como máximo. Entonces, la señora directora de trabajo me gustaría, para efecto que queden en las actas, ¿por qué se necesitan hacer concursos para cargos temporales? Señor presidente, sí. A ver, le explico. Esta materia se refiere a 2 grupos de funcionarios que ejercen funciones directivas. Primeramente están los jefes de unidad o oficinas que forman parte del equipo directivo de nivel central y que eventualmente sus cargos no son concursables por ADP, por alta dirección pública, porque ahí tenemos una mezcla en cuanto a cargos directivos que son concursables por alta dirección pública y otros cargos que no. Ahí nos referimos al segundo nivel jerárquico. Y también, y por eso el número, se refiere a los jefes de oficina, es decir, a los inspectores provinciales o comunales del trabajo. Desde hace por lo menos más de 10 años que la Dirección del Trabajo se ha estado concursando ese tipo de cargos de forma permanente, y lo que viene a hacer la ley en definitiva, esta nueva ley que se propone, es regular expresamente la forma y la obligación efectivamente de realizar esos concursos. Por eso además son temporales, porque son 3 años que eventualmente, tal como señala la ley, pueden ser renovables. Mi duda, por ende, es por qué no se le pone el plazo. Perdón, senador, el plazo, no entendí bien su pregunta. Porque el concepto es temporal, no es un concepto preciso. Por eso mi pregunta. Ah, bien, lo que se refería en ese momento de ser temporales, que precisamente son jefaturas que no entran al tercer nivel jerárquico de planta, sino que en definitiva están designadas temporalmente o momentáneamente en la función. Esas funciones de 3 años, renovables hasta 3, tal como señala que se establece en la norma. Voy a decirlo de otra forma. Si entiendo la norma, con todo respeto, don Raúl, entiendo lo que está en discusión. Mi pregunta es en la exterioridad, en la explicitación del plazo, porque pone temporal solamente. Ustedes lo quieren dejar así, habitualmente se ponen los plazos, porque como no es una obligación legal, entendemos cómo funciona la ADP. Ese es el motivo, porque no puede ser arbitrario si alguien se gana el concurso y esté un tiempo y después se peleó con la jefatura mayor, que lo saquen de inmediato.
Eso no debería ser el procedimiento, ¿no? Entonces, como no está preciso aquello, esa es la inquietud. ¿Se ofrece la palabra a los colegas? Se ofrece la palabra. Tenemos en votación el artículo 5. Yo voy a dejar que constancia en la acta, señora Pilar, que la temporalidad se debe entender que cualquiera que se gane el concurso es para que esté el plazo de 3 años. Muy bien, presidente. Eso no está explicitado. Vamos a la página 35, artículo 6. ¿Están de acuerdo en el artículo 5, colega? Incluida, perdón, presidente, lo de la asignación de responsabilidad. Sí, sí. Ya. Algo que ellos han negociado de cómo se va a asignar. Ya. Entonces, artículo 6. El artículo 6 establece una asignación especial de calidad de servicio en la Dirección del Trabajo. Establécese una asignación especial de calidad de servicio para el personal de planta y a contrata de la Dirección del Trabajo, siempre que hayan prestado servicios sin solución de continuidad en la institución durante lo menos 6 meses del año objeto de la evaluación. La asignación especial de calidad de servicio contendrá los siguientes componentes: un componente base y un componente asociado a la evaluación de la calidad del servicio. La asignación será pagada a los funcionarios en servicio a la fecha de pago en 4 cuotas en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. El monto a pagar en cada cuota será equivalente al valor acumulado en el trimestre respectivo como resultado de la aplicación mensual de esta asignación. No obstante, el personal que deje de prestar servicios antes de completarse el trimestre respectivo tendrá derecho a la asignación en proporción a los meses completos efectivamente trabajados. La asignación será tributable e imponible. Para determinar las imposiciones e impuestos a que se encuentra afecta, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda el periodo que corresponda y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de imponibilidad. La asignación de este artículo no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración. El director del trabajo no tendrá derecho a la asignación de este artículo. Los directivos del segundo jerárquico solo tendrán derecho al componente base de la asignación. ¿Le parece a los colegas? ¿Es unánime? Que no veo al senador Galilea y la senadora Van Riesenberg. ¿Ya? ¿Es unánime? Pilar. De acuerdo. Ya. Perfecto. Artículo 7, presidente. El monto de la asignación especial de calidad de servicio que se refiere al artículo anterior se determinará aplicando los porcentajes que se señalan en los artículos 8 y 9 sobre la suma de los siguientes estipendios: sueldo base del grado respectivo más la asignación de fiscalización establecida en el artículo 6 del decreto ley 3.551 que le corresponda y la asignación señalada en el artículo 4 de la ley 18.717. ¿Cuál es el artículo 4 de la 18.717? No sé si la dirección puede explicar. Sí, la dirección tiene que explicar. Señora directora. Estamos, Un segundito, presidente. estamos chequeando. Están buscando. No sé si los dirigentes tienen a la mano, porque cómo se le genera su asignación especial de calidad de servicio. Una bonificación sustituida por el ingreso representante de esta bonificación. Me pido la palabra. Señora directora. Sí, presidente. Sí, presidente, la ley 18.717
se refiere, es una ley, perdón, reajusta remuneraciones del sector público, es una ley del año 88, y lo que establece el artículo 4 en definitiva, un segundo por favor, establece una bonificación sustitutiva de unos ingresos que estaban representados establecidos en esa ley y una asignación que no va a efecto para los efectos de salud y pensiones respecto a los personales regidos por el artículo 2 de la ley 18.566. Este es un componente permanente que tiene en la remuneración a los trabajadores de la DT. Efectivamente. 30 años. ¿Perdón? Hace 30 años, sí. No sé, pero es un componente permanente. Sí. Ya, esa era la consulta. Muchas gracias. El artículo 8 y 9 son de los porcentajes y cómo se hace la ecuación para el pago de aquello, ¿correcto? Si les parece, lo podríamos dar por aprobado. Esta asignación no es nueva, presidente, está solamente reformulada. Está en una ley especial, la ley 19.994, ¿ya? Y está aquí modificada. Así que no es que esté creándose, se está modificando. Sí, se está traspasando para acá, pero ¿cuál es la modificación principal, don Raúl? El porcentaje, ¿no? En relación a los porcentajes del componente base, ¿ya? Y la posibilidad de aumentar el componente variable en la medida en que se coloquen indicadores que son de impacto, es decir, no son indicadores de primera generación, sino que son de segunda generación. Son más exigentes, pero con la posibilidad de llegar a tramos más altos. Ahí está la escala esta, que está el cuadrito, que viene en la página 26, básicamente. Entonces son escalas, son porcentajes móviles en el fondo. Efectivamente, por encima del componente base, ¿ya? ¿Esto se ha usado en otros servicios que ustedes sepan o no? Todos los servicios están generando también discusiones sobre la base de que los indicadores de primera generación se están... Entonces hay mucha literatura en orden de pasar indicadores más exigentes, por lo tanto, a nivel de impacto, y tal como está en todas estas normas, usted ha podido ir viendo en cada uno de los puntos, hay un deseo de generar ciertos precedentes o ciertas conversaciones que nosotros justamente llevamos de años plantear en términos de adelanto frente a la crisis del público, y dentro de esta mayor nivel de exigencia y de impacto a cambio de eventualmente entonces mayores niveles de remuneración. Bastante modesto, ¿eh? Estamos hablando de un 2,5 a un 4% por encima del componente base, que es una parte bastante pequeña de la remuneración, pero para que nosotros fue atractiva desde la perspectiva que también la IPRES planteó indicadores que son más difíciles de cumplir. Está bien. Veamos que esto nos resulte. Bueno, es una innovación importante, por eso tiene mucho valor. Más allá de que la ponderación es pequeña aún, pero... Efectivamente. Es bastante simbólica al comienzo. ¿Podríamos dar por aprobado los artículos 8 y 9, colegas? Aprobados. Perdón, presidente, el 7 se aprobó, que tuve un momento me desconecté un segundo. Sí. Sí, ok, gracias. Estamos precisamente el 7. El 7 si se aprueba, el 8, 9 y serían los dos que inician los porcentajes. 8 y 9, señora Pilar, estarían aprobados. Muy bien. Pasamos al 10. El 10 es un texto bastante largo, presidente, pero establece lo siguiente. Para efectos de otorgar el componente de la asignación asociado a la evaluación de la calidad de servicio, se aplicarán las siguientes reglas. Estas son las reglas generales. Aquí entiendo que no hay grandes innovaciones. Es la expresión de cómo se concreta la asignación modificada de los artículos anteriores. Sí, hay una cosa que es bien importante, presidente, plantear que en el artículo 9 dice que hasta cuando no esté completamente en uso el sistema, se va a pagar de modo presuntivo o anticipado la tabla que está en el artículo 9. Es decir, hay un incentivo para que el gobierno de turno, cualquiera que este sea, efectivamente ingrese todos y cada uno de los componentes para calcular esta asignación más compleja, pero en tanto ese punto no se dé, los funcionarios efectivamente reciben una parte y un anticipo. Es lo que está establecido en el artículo 9 con respecto al 10. Está bien. ¿Qué le parece a la comisión? Esto es para apurar que efectivamente se hagan los reglamentos del caso. Efectivamente. ¿Les parece a los integrantes?
Ujú. ¿Sería unánime, señor Galilea? Señora, ¿yo? Señora Pilar, Ya. ¿habría mayoría para aprobarla? ¿Hay unanimidad, presidente? Es que no veo a la senadora Marisa Berger. Ah. Ahí, Entonces, ¿sí? Acá estoy, Disculpe. ya. Ya. Habría acuerdo unánime. Ya, unánime entonces. seguimos. Presidente, luego viene el artículo 11 que deroga los artículos 1 a 7 de la ley 19.994, que es la que creó una asignación de estímulo y desempeño Esta reemplaza. que está claro, que reemplaza lo que ya que lo que hemos visto. ¿Mm? Debemos dar por aprobado el artículo 11 que deroga el sistema antiguo. ¿De acuerdo? Aprobado. Luego en el artículo 12, presidente, se otorga al jefe superior de servicio de la Dirección del Trabajo la asignación de dirección superior establecida en el artículo 1 de la ley 19.863, fijando el porcentaje de esa asignación en el 50% de las remuneraciones a que se refiere ese artículo. A dicha asignación le será aplicable lo dispuesto en los incisos 4 y siguientes de esa disposición. Enigmática, pero supongo que se Está bien, entiende. pero entendemos que lo que se está haciendo es poniendo el techo a la asignación, ¿no? Así es. Así, se excluye de las otras asignaciones al director y se coloca un techo efectivamente a la asignación establecida, que ya está vigente, ¿eh? Ya se paga. Está presente en todos los proyectos y está presente en la realidad. Aquí se regula. Pero yo entiendo que esta de la asignación de la dirección puede ser más del 50%, ¿no? Sí, efectivamente. Actualmente lo que se recibe es la asignación de alta dirección pública. Entonces acá hace el correlato respectivo al salir de la alta dirección también. ¿Ya? Si les parece. ¿Y esta asignación a cuánto asciende como máximo, directora? Actualmente el 50% también en alta dirección pública. ¿Cuánto es eso? No le entiendo la pregunta, senador, discúlpeme. ¿Cuánto? En monto, Monto. la verdad es que no recuerdo exactamente porque son tantas asignaciones que nos pagan en la liquidación de remuneraciones que no recuerdo el monto exacto, presidente, disculpe. Sería bueno para efectos del informe que podamos transparentar las cifras, porque alguien le va a preguntar. Se le pediría al equipo ahí de la DT que busquen una liquidación, nos den la información. 2 millones de infracción, aproximadamente. El 50%. Presidente, no hay problema, está en transparencia también, así que no hay ningún inconveniente. Sí, por eso es porque estoy perfecto. Esto es para que los informes puedan tener los datos, porque los colegas preguntan. Nosotros lo buscamos, presidente, y se lo hacemos llegar, no hay problema. 2 millones Muchas de gracias. Y el actual. El artículo 13. El artículo 13 establece que a partir del 1 de enero del año siguiente a la publicación de la presente ley, lo dispuesto en la letra D del artículo 87 del Estatuto Administrativo, respecto de la compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en cargos a contrata en el mismo servicio, no será aplicable en la Dirección del Trabajo. Lo anterior no regirá respecto a los funcionarios que ejerzan funciones directivas de jefatura de departamento o de niveles de jefaturas equivalentes. Además, tampoco se aplicará respecto de la renovación de los contratos que gozaron de compatibilidad al 30 de junio del año anterior a la publicación de la ley. Tratándose de cargos de jefaturas, no regirá respecto de la renovación de las contratas que gozaron de compatibilidad al 31 de diciembre del año anterior a la publicación de la ley. En todo caso, para quienes no cumplan labores de jefatura, su renovación solo podrá continuarse hasta la fecha en que sean encasillados conforme al numeral 3 del inciso primero del artículo 7º transitorio de la presente ley. Está claro que necesitamos consultarle al Ejecutivo cuál es el plazo que necesitan, porque esto de poner enero del año siguiente no es necesario, porque vamos a estar quizás aprobando esto en este mes o quizás salga la primera semana de enero, pero no puede ser en perjuicio de nadie. No tiene por qué tener que esperar 12 meses después. Entonces, esto es un tema de fácil solución cuando hay voluntad,
que el subsecretario nos pueda ayudar a fijar plazos. ¿Será Sí. 3 meses después de publicar esta ley o ponerlo en positivo? Presidente, sí, presidente, como es una norma DIPRES, por así decir, déjeme chequearlo internamente qué plazo podemos dar, pero yo entiendo la lógica. No, que comparto, presidente, sí, estoy de acuerdo con usted. O sea, lo que no puede ocurrir es que si sacamos el proyecto en diciembre se pague en enero, y si lo sacamos la primera semana de enero, se pague en enero del año 2022. Pero usted sabe que estas son normas del Ministerio de Hacienda y por lo tanto quiero hacer la consulta respectiva, pero pierda cuidado, presidente, que la disposición obviamente no es perjudicar a los trabajadores, al contrario, nosotros somos los más interesados en que esto se empiece a pagar en enero próximo, así que déjeme proponerle algo para la sesión siguiente para que lo podamos cerrar, si parece bien. Propondría a la comisión que podamos sugerir que queremos 90 días hábiles o 3 meses después de publicar la ley o una cantidad de días hábiles después de publicar la ley. Ok. Yo me río por llamarla una norma DIPRES. Pero no sé si los funcionarios, pues, don Víctor, don Raúl, porque lo que importa es que se necesita un tiempo después de publicar la ley, pero que sea un plazo prudencial. No sé si les parece 2 meses, 3 meses publicar la ley. Presidente, estamos totalmente de acuerdo con esa lógica de no generar una latencia que sea dañosa, sino que sea una latencia que objetivamente haga operable esta norma. Se lo agradecemos de partida anticipadamente porque la preocupación suya es justamente por una norma que gatilla una parte del pago del aumento transitorio de la norma que acabamos de revisar, del artículo 9 y del cuadro del artículo 9. En esta otra se aplica el mismo criterio, aun cuando se refiere a la eliminación de los dobles cargos. Es otro concepto, ¿eh? Y un concepto que fue tremendamente positivo en nuestra asociación, lo discutimos largamente y entendimos que la lógica de los dobles cargos involucraba parte de la crisis del empleo público y entonces generaba privilegios donde algunos cargos de planta de alto nivel ocupaban el conjunto de recursos en general de toda la institución, generando dobles cargos a contratas. Y eso se extendió por toda la administración pública, partió incluso en la ADT, hace 25 o 30 años atrás, ¿ya? Pero objetivamente ahora está entendido. Entonces, lo que hicimos en esta conversación es eliminar la posibilidad de los dobles cargos de manera clara y categórica, pero objetivamente transparentar todo eso, entregando esos recursos a los concursos públicos para el conjunto de todos los funcionarios, y no solamente para un grupo de privilegiados. Entonces, hay un compromiso aquí que también es novedoso, innovador, como todo este proyecto de ley, y que significa un salto adelante. Y como muy bien usted dice, tiene también esa norma de gatillamiento, ya que es de latencia demasiado extendida al 1 de enero del próximo año, igual que la otra. Así que te agradece completamente el planteamiento que está haciendo el Ejecutivo. Está bien, entonces le pediríamos a don Fernando ver si es que... Sí. A ver, señora Pilar, ¿es necesaria una indicación esto porque lo van a fijar del Ejecutivo porque van a decir que es administración financiera, ¿no? Sí, tiene incidencia, Entonces, el proyecto está financiado desde el año 2017. Es dentro de las facultades que nosotros tenemos, Raúl. Sí. ¿Cómo Sí, lo podemos redactar? Ya, seguimos. Yo suficiente. voy a proponer que no votemos el artículo 13 en la primera Bien. parte de la oración. Presidente, ahora nos vamos a los transitorios. No sé qué dice la directora del trabajo, el Está el subsecretario. artículo 14. ¿Seguimos con eso? Ya. Perfecto. Es que tenemos... Presidente, entonces no votamos el encabezado del artículo. La cosa es que el 13, yo entiendo que estamos todos de acuerdo, pero en la fecha generaría un perjuicio. Entonces yo lo dejaría pendiente hasta que el Ejecutivo nos traiga una... Que traiga una indicación. La indicación, sí. No, nos comprometemos a eso, presidente. Estamos todos de acuerdo en el espíritu y el objetivo de lo que queremos. Presidente, ¿seguimos entonces con el artículo 14? ¿Sí? Ya. Sí, ¿por qué quería ir a usted al artículo transitorio que te falta El todavía? transitorio, después viene todo lo que es el tema de los encasillamientos y lo vemos. Pero veamos el artículo 14. Ya. Artículo 14, ya. El artículo 14 modifica el decreto con fuerza de ley número 2 que dispone la reestructuración y fija funciones de la Dirección del Trabajo. Aquí, entonces, primero... No sé si la señora directora nos quiere dar un pincelazo genérico, porque esto... Aquí se crean varias unidades, ¿no? Sí, señor presidente, tal como se señalaba el artículo, el decreto con fuerza de ley número 2, la ley orgánica de la Dirección del Trabajo, y el artículo 5 establece las facultades del director del trabajo.
y básicamente lo que se agrega es una nueva facultad donde obliga al director del trabajo a publicar en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo un compendio de dictámenes ordinarios, circulares y órdenes de servicio que ha dictado el servicio durante el último año ordenado. En definitiva, señor presidente, lo que se busca es dar transparencia al actuar de la Dirección del Trabajo y nos obligamos entonces a poder comunicarlo a nuestros usuarios en nuestras plataformas electrónicas. ¿Esto ahora se hace o no? Se hace no sistémico, presidente. Efectivamente, nosotros, por ejemplo, publicamos nuestros dictámenes, nuestros órdenes de servicio, pero acá precisamente se va a sistematizar y se eleva obligación anual. ¿Se le parece a los integrantes de la comisión? ¿Ya? Nos parece. Ya. Presidente, luego viene una modificación importante. Ya, yo en esto quiero preguntarle, quiero adelantarme, don subsecretario. Muchos nos teníamos convicción, otros tenían convicción de nombrar al director de trabajo por alta dirección pública. Este fue un tema que se discutió durante muchos años. A mí no me parece de que estemos cambiando al tal corto andar la forma de nominación. Yo sí soy partidario que cada vez se esté más desvinculado, descoplado del ciclo político, las funciones de la ADT. Cuanto más autónomos sean de los gobiernos de turno, también. Pero creo que es un poco forzado a cambiar todas las fórmulas. O sea, yo no sé, con los colegas no lo hemos hablado. Yo le invitaría a que no tratemos de innovar en esta materia como un criterio. Sí, presidente, mire, yo creo que en el fondo ambos compartimos el mismo objetivo, y el propósito de esta norma, y así lo dice el mensaje del proyecto, es precisamente no someter a la autoridad de la Dirección del Trabajo los ciclos políticos y en el fondo que sea un servicio cada vez más autónomo, ¿cierto? Y ese es el objetivo. Ahora, para lograr ese objetivo pueden existir distintos mecanismos. Nosotros aquí planteamos uno que es similar a lo que hoy día existe para nombrar al Contralor General de la República. Pero también tiene sentido, presidente, y yo se lo dije de manera informal, y fue parte incluso de la discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara, de varios parlamentarios, me atrevería a decir que de manera bastante transversal políticamente, de que tenían reparos con esta norma, la cual finalmente igual fue aprobada. Y tal vez, presidente, lo que podríamos hacer es buscar un mecanismo que lo que permita es precisamente sacar del ciclo político el nombramiento, a lo mejor mejorar los requisitos para la designación del director de trabajo, y en eso estamos completamente, presidente, disponibles a que la que está señalada en el texto aprobado en primer trámite. Ofrece la palabra a los colegas. Presidente. Senador Galilea. A mí me gusta muchísimo la idea de desacoplar el cargo del director del trabajo al ciclo político, y me gusta mucho la idea de buscar personas que generen un suficiente consenso político en cuanto a su preparación, en cuanto a su razonabilidad, prudencia, etcétera, que exige un cargo como este, en que se aplica algo tan relevante como es la ley laboral. Yo, si esto ya vino de la Cámara, a mí me encantaría insistir y sacar adelante esto. Yo creo que es un aporte relevante a la institucionalidad del trabajo en Chile. Y quería, a propósito, hacer una pregunta al subsecretario de ¿por qué se optó por el 4/7 en el Senado y no el 2/3, que es como el más clásico y el más exigente también de los quórum para el nombramiento? Simplemente una pregunta probablemente anecdótica a esta altura, pero... Capciosa, diría yo. No, yo nunca he sido capcioso, yo no soy capcioso, don Juan Pablo. Eso. Oiga, presidente, no por su intermedio, y le pido ahí yo estoy en Antofagasta ahora, presidente, pero le pido a mi equipo que lo pueda chequear, que está en Santiago junto a la directora. Si no me equivoco, presidente, no quisimos innovar en el quórum que se exige hoy día para el nombramiento del Contralor General de la República. Entiendo que es el mismo quórum de votación, y por lo tanto lo que quisimos hacer fue una norma bastante espejo de aquella designación.
pero le pido ahí al equipo que está en Santiago, presidente, que lo pueda chequear, porque la verdad es que no tengo certeza si ese fue el criterio. Lo que sí recuerdo es que quisimos no innovar en esta materia, sino que ocupar buenos ejemplos que ya existían de nombramiento por parte de la autoridad política, pero con acuerdo del Congreso y especialmente del Senado de la República. El Contralor son 3/5, presidente. La cosa es que estamos hablando de órganos constitucionales. Quiero decir, los integrantes de órganos constitucionales son los que tienen esos rangos. O sea, a mí el tema de los quórum me significa que politicemos aún más la discusión. No es lo contrario. Entonces, la alta dirección pública era para establecer exigencias, y esto es un sistema que nos lleva más de 3, 4 años. Quiero decirlo, y las recientes designaciones han tenido sus particularidades, para decirlo. Entonces, yo pediría que esto no... Y en la Cámara, la mayor resistencia era de Chile Vamos, también, no era un problema de la oposición. Quiero decir, tiene una mayor complejidad en la conversación, esto lo quiero dejar planteado, que el Ejecutivo no pueda tratar de convencer si no tiene una evaluación de cómo se ha nombrado hasta ahora. Entonces, esto fue un tema que hubo mucha resistencia en meterlo a la alta dirección pública, mucha, porque se supone que el gobierno de turno debe poder nombrar a su director de un servicio como cualquier otro. Otra cosa son los funcionarios públicos donde esta ley se le está garantizando su carrera. Y yo soy partidario de ir desacoplando, pero no es una cosa evidente para todo el mundo. Entonces, lo quiero dejar planteado como una pregunta sobre la importancia para usted de innovar en esta materia. Entiendo que el senador Galilea es firme partidario de lo que ha dicho, de innovar. Presidente. Sí. Sí, pues, estoy buscando, es que no las veo a todos, discúlpenme. No sé quién está pidiendo la palabra. El señor Campuzano. Ah, sí. Presidente, sobre este punto, un par de minutos. A ver, nosotros como asociaciones somos absolutos partidarios del mecanismo de propuesta que está propuesto en el proyecto de ley. Absolutos partidarios. Lo hemos discutido intensamente. Efectivamente, como usted señala, en cortos años hemos pasado de la confianza política absoluta, ya era parte de una definición, por así decirlo, del núcleo de gobierno en cada uno de los gobiernos, a un carácter intermedio que se denomina servicio estratégico, y por lo tanto, objetivamente, en la misma lógica de confianza, pero con algún grado ya de control técnico, a excepción de alta dirección pública. Usted muy bien lo dice, y desde el año 2012 nosotros estamos tratando de que el servicio se incorporase al sistema de alta dirección pública y no estuviese excepcionado. Y solo en las últimas leyes de justamente transparencia y probabilidad ingresó el servicio a la alta dirección pública. Estamos hablando a partir del 2017-2018. Muy bien usted señala, 3 años a la fecha. Pero además, claramente, el sistema de alta dirección pública, usted bien lo sabe, tiene esta excepción de las 14 balas de plata, y la Dirección del Trabajo volvió de nuevo a ser excepcionado al inicio de este gobierno, y efectivamente fue nombrado con confianza política directa por parte del presidente de turno. Pero además, después de una crisis institucional y una renuncia que fue aceptada, ¿ya? Efectivamente se hizo un concurso de alta dirección pública, y nosotros a esta altura, presidente, tenemos completo nivel de aceptación por el sistema de alta dirección pública, en el entendido que es mejor que el nombramiento puro y simple, y en algunos casos brutal, de la confianza política tradicional, ¿ya? Pero objetivamente el sistema de alta dirección pública ha devenido, no en un concurso propiamente tal, sino que ha devenido en la selección de la calidad técnica del postulante que el gobierno de turno plantea. Y eso es lo que está ocurriendo en este gobierno y en el anterior. Y en el anterior. Es decir, hay un preseleccionado, hay una persona que compite, hay una persona que tiene redes y tiene vínculos al respecto, incluso en muchos casos es contratado dentro del servicio para efectos de capacitarse o perfeccionarse y postular de dentro del servicio. Y objetivamente lo bueno que ha hecho el sistema de alta dirección pública es que certifica su competencia técnica, pero objetivamente sigue siendo una mixtura, y así es parte del sistema, con la confianza política del gobierno de turno, ¿ya? Bien, y por lo tanto, nosotros como funcionarios lo que planteamos es, objetivamente, que la Dirección del Trabajo, con todas las facultades además de interpretación de ley laboral, usted muy bien lo señaló, con la facultad de nombrar a 187 jefaturas que son intermedias, pero que tiene que ser a través de concurso público cada 3 años,
asímil de la alta dirección pública. Antes se nombraban a dedo y se removían a dedo de acuerdo al cambio de los gobiernos de turno. Eso es lo que usted acaba de mencionar en el artículo 5 del propio proyecto de ley, que se regula el tercer nivel jerárquico con un plazo establecido y con un sistema de concursabilidad. Todas esas facultades del director de turno están planteadas. Raúl, ya, se entendió que tiene una opinión. Te pido lo siguiente, con todo respeto. Esta es una decisión donde tenemos una discusión pendiente con el Ejecutivo. Los funcionarios, ustedes son parte del servicio. Una cosa es la garantía de la carrera de ustedes, otra es cómo se nominan o designan los jefes de servicio. Entonces, entiendo que a ustedes les guste este modelo, está bien, pero los gobiernos de turnos tienen atribuciones, de acuerdo a la ley. Y esto, si es alta dirección pública, permítanos hacer el debate de la comisión. Entiendo que el servicio le gustaría que no interviniera ningún gobierno, al parecer. Pero eso no es como es la vida. Disculpa que te lo diga así. El tratamiento institucional lo nombra el Ejecutivo, pero con concurso del Senado, y en este caso, como se trata de una autoridad universal, objetivamente requiere transversalidad. Como dice el senador Galilea, requiere un alto nivel de competencia técnica. Eso significa veto, Raúl. Muchas gracias, con todo respeto. ¿Ya? Entonces, sabemos cómo opera, porque tal como requiere transversalidad, también establece la posibilidad de vetar a gente. Ese es el punto. Entonces, yo diría que esto es una conversación. Yo solo dejo planteado al señor subsecretario, porque cuando se establece este mecanismo de participación del Senado, lo que la contraparte es el veto. ¿Ya? Entonces, es una cosa delicada, no es una cosa menor, porque se puede dejar un servicio sin dirección mucho tiempo. Entonces, está bien. Presidente, yo le propongo, si me permite, yo le propongo que efectivamente le demos una vuelta a esta norma, tal como hemos conversado. Creo que el objetivo es el mismo, ¿cierto? Despolitizar, dar un servicio más autónomo y ojalá sacarlo de los ciclos políticos, como decía muy bien también el senador Galilea y usted. Y por lo tanto le propongo que veamos alternativas de cara a la próxima sesión, para no quedarnos pegados en esta norma sobre la cual posiblemente no arribemos a una conclusión. Es fundamental. ¿Ya? El artículo 15. Sí, presidente. El artículo 15 crea la unidad de atención a la micro, pequeña y mediana empresa al interior del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo. Entiendo. Esto existe de hecho, señora directora, no sé si está... Presidente, no existe de hecho, no. No tienen una unidad de atención a la micro y pequeña empresa. Efectivamente no, presidente. Pero la mediana empresa sí. No existe una unidad, en ninguna unidad formalmente creada de atención a la empresa en general. ¿Ya? ¿Y cuál es el sentido para crear esta unidad? El subsecretario está pidiendo la palabra, si me disculpa, presidente. Es que ya, no los veo todos en pantalla, disculpen. No se preocupe. No, presidente, la lógica es bastante simple. Hoy día la Dirección del Trabajo tiene una unidad de atención a los sindicatos que nos parece que es vital y muy importante porque efectivamente ayuda a los sindicatos a poder orientar muchas veces las dudas que tienen en materia sindical y de negociación colectiva. Sin embargo, presidente, nos hemos dado cuenta que especialmente las MIPYME que incumplen la legislación laboral no lo hacen porque sean malos empleadores ni porque quieran perjudicar al trabajador. Lo hacen muchas veces por desconocimiento. Y las MIPYMES no tienen el aparataje de abogados, de recursos humanos, que tienen las grandes empresas. Y por lo tanto, por eso, como una medida de orientación y de reducir la infraccionalidad laboral, es que proponemos esta ventanilla única. En el fondo, presidente, una ventanilla única. Así como hoy día los trabajadores pueden tener una ventanilla única en la Dirección del Trabajo, queremos que las MIPYMES también tengan una ventanilla única y con eso esperamos, obviamente, mejorar el cumplimiento de la legislación laboral y evitar la infraccionalidad que hoy día en muchos casos está dado por desconocimiento por parte de estos pequeños empleadores de microempresas, pequeñas empresas, que obviamente no cuentan con la asesoría especializada que puede tener una empresa grande. Muchas gracias. Mi incomodidad es la mediana empresa en eso. Porque no estamos hablando, la mediana empresa tiene una cantidad de trabajadores, una cantidad de ventas, no estamos hablando de gente que no tenga capacidad de contar con profesionales correspondientes. Ya empresas de ese tamaño tienen comisiones
o responsabilidades distintas. Yo no tengo problema de que sea para las micro y pequeñas empresas, me llama la atención que sea para las medianas empresas también. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Se pone en votación. Entiendo que esta unidad... Señora... ¿Presidente? Ahí sí, es que no la escucho. ¿Me escucha? Ahí sí. Ahí sí, sí. Ya, entonces, usted pone en votación el artículo 15 que crea esta unidad. Sí. Perdón, presidente. Ah, senador Galilea. Sí. Sé que puedo estar preguntando medio atrasado, pero el criterio de mi pyme aquí va a ser exactamente solo el criterio de ventas o va a haber otro criterio por número de personas. ¿Cómo va a ser exactamente? Perdón. Sí, presidente, si me permite, por su intermedio, es el criterio que señala el Código del Trabajo. El Código del Trabajo señala la microempresa, la que tiene entre 1 y 9 trabajadores, la pequeña empresa, la que tiene entre 10 y 49 trabajadores, y la mediana empresa, la que tiene entre 50 y 199 trabajadores. A partir de los 200 trabajadores considerados gran empresa en el Código del Trabajo, y ese es el criterio que hemos utilizado en esta normativa, presidente. Ya. ¿Será necesario precisar que se refiere a esto o por estar en el mismo código se entiende mi duda jurídica? Está en el mismo código, senador en el Galilea, código. intermedio. Sí, está señalado en el código, por lo tanto se entiende que es eso. Perfecto. Gracias, presidente. Este artículo, habrá que, ya está bien lo que dice la señora Pilar, está bien. Habría que agregarle, pediría que le podamos facultar a la Secretaría que le agregue de acuerdo a las definiciones del código tanto del Código de Trabajo, porque formalmente este artículo 15 no es del artículo, no es una norma del Código. Ok, sí. De acuerdo al artículo, sí. Ok, está bien. Facultamos a la Secretaría. Estuvo muy bien la consulta, Rodrigo. Muchas gracias. Sí, fue muy buena la consulta, así que hagamos esa precisión, por favor. Y aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Es que es cierto que es distinto mirar la mediana empresa si es por cantidad de trabajadores, si es por venta. El artículo 16. Sí, el artículo 16 hasta el 21 se crea y se regula el Consejo Consultivo de la Dirección del Trabajo, cuya función será asesorar al Director Nacional del Trabajo en la elaboración de dictámenes, circulares u otros pronunciamientos cuando se trate de una nueva doctrina o reconsideración de doctrina existente. ¿Lo vamos a designar por alta dirección pública también o no? ¿O lo vamos a designar con aprobación del Senado? En el artículo 18 dice cómo se integra. No, me estoy poniendo capcioso yo. Yo esto lo anuncio de antemano. Yo estoy absolutamente en contra del Consejo Consultivo. Ya. Me parece, si quieren tener un espacio consultivo, usen el Consejo Superior Laboral. Y existe un órgano, pero para facultades como la que aquí se establece no corresponde lo más mínimo. Para eso está la dirección de trabajo, el director o la directora. Esta norma de innovación es bastante controvertida, don Fernando. Sí, presidente, muchas gracias por su intermedio, presidente. A ver, el objeto de este consejo, básicamente yo me atrevería a destacar dos características. Uno, como su nombre lo dice, es consultivo, o sea, no es vinculante y asesora, como dice la propia definición, al director del trabajo. Y lo asesora en casos, presidente, bien específicos. Es cuando el director del trabajo tiene que emitir o doctrina nueva o reconsiderar doctrina. Hemos conocido, ¿cierto?, en el pasado, presidente, doctrina de la dirección del trabajo que cambia rápidamente a veces. Y eso obviamente quita certeza a las partes de la relación laboral, a trabajador y empleador. Y por lo tanto, lo que acá se propone, y de hecho nosotros tuvimos disponible en la discusión en la Cámara, tal vez a simplificar estos 5 artículos en 1, 2 o 3 artículos, es básicamente
un grupo de personas que sean expertas en una materia, obviamente en materia laboral, que puedan asesorar y apoyar al director del trabajo en casos muy concretos, cuando es reconsideración de doctrina que ya existe, es decir, cambiar el criterio de un dictamen que ya se emitió, o emitir jurisprudencia nueva, pero en definitiva va a ser siempre el director del trabajo quien va a tener la última palabra, y por lo tanto, como su nombre lo dice, más bien consultivo, no vinculante. Ese es el objeto, presidente, y obviamente podremos discutir del alcance, los nombres que lo integran, etcétera, pero esa fue la lógica que se quiso plasmar en el proyecto. Yo no sé para qué tenemos dirección del trabajo, entonces, con todo respeto. Sí, directora o director del trabajo tiene que sacar, porque esto es bastante más amplio de lo que dice el texto de la ley, me va a perdonar. Son No 6 es artículos. no es para temas menores, es bastante amplio. Uno lo podría quizás justificar desde la lógica de los mecanismos previstos en la ley 20.500 sobre asociación y participación ciudadana en la gestión pública, pero la verdad yo no veo que vamos a comenzar a crear un cuerpo consultivo de qué. Lo vamos a hacer, sería aceptable quizás con carácter consultivo en relación a la potestad reguladora solamente, pero no vinculante, integrada de manera tripartita. Pero lo otro, esto va a generar, yo quiero decir, yo no soy partidario de este tipo de creaciones. Senador Galilea. Presidente, yo creo que quizás podría, a ver, yo entiendo esto como un esfuerzo por darle mayor consistencia, solidez, amplitud a la mirada a la hora de hacer dictámenes y sentar una cierta jurisprudencia administrativa en materias laborales. Entonces, quizás, yo no sé si el Ministerio, la propia Dirección del Trabajo, tienen alguna estadística de cuán cuestionadas son en general en los tribunales los dictámenes de la Dirección del Trabajo, porque esto podría, si es que son muy cuestionados constantemente y son materia de juicio, etcétera, 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 y jurisprudencia que va para allá y para acá, para allá y para acá, yo creo que se podría justificar este esfuerzo de crear este consejo consultivo, justamente para evitar esa especie de limbo en que pueden quedar muchas veces por excesiva judicialización en los dictámenes de la ADT. Entonces, yo no sé si, aprovecho de hacer la pregunta, presidente, a la propia dirección o al Ministerio del Trabajo, ¿cuál es la percepción que ellos, o más que la percepción, si tienen datos objetivos en ese aspecto? Porque yo creo que eso es un muy buen indicador para saber si debemos avanzar o no debemos avanzar en una institucionalidad nueva de apoyo al propio director del trabajo. Eso quería preguntar al presidente. Está atenta contra la autonomía de la ADT. La gran mayoría son nombrados políticamente gente externos. No es una... Entonces, yo quiero pero cuando hay un órgano que se crea y se opina y tú tienes una opinión contraria, tú te sientas la base por una atención institucional. Y esto va a cuestionar la autonomía. Esa es mi profunda convicción de esto. Pero, señor director, señora... Presidente, Rodrigo. Es que en este tipo de cosas, uno siempre puede enfocarse en la tensión, pero también yo siempre he sostenido de que cuando hay un grupo de gente preparada e inteligente y prudente, normalmente se llega a consensos que son muy sólidos en distintas cosas. Puede efectivamente generarse algún nivel de discusión, pero cuando hay gente que entiende, que tiene la experiencia, que tiene todo, normalmente se puede llegar a consensos muy sólidos en materia como esta, en la materia laboral. Entonces, yo no lo miraría con tanta desconfianza y me basaría un poco en los datos que solicité hace un minuto para ver si se justifica o no se justifica, si es que en el tiempo hay dictámenes que se van contradiciendo mucho, en fin, yo creo que en ese sentido podría ser muy interesante hacer un upgrade, como dice usted, o un improvement, o una mejora en
pero que en la letra. contienen el Consejo Superior Laboral dentro del TRIP, que conviene y lo que caracteriza a lo que debe hacer la Dirección de Trabajo. Aquí estamos frente a una situación, lo quiero plantear, la legislación laboral existe a partir del reconocimiento de los no iguales. Aquí no hay situación de iguales, ¿ah? Porque esto no es el bilateralismo común. El Código de Trabajo parte reconociendo que una de las partes está más débil que la otra. Y hay una intencionalidad del rol que debe cumplir la Dirección de Trabajo en base a sus principios. Cuando uno quiere crear una ente externo a quien tiene que ejercer esa facultad, la Dirección de Trabajo, y esta ley es para valorar a la Dirección de Trabajo, modernizarla, le metemos una cosa externa fuera, con una politización en su nombramiento, que para opinar, yo tengo mi reparo por la amplitud de lo que está planteando esto. Pero le pedimos a la Secretaría o no sé quién, a la directora, frente a la consulta del senador Galilea, plantearlo, porque para mí esta es la privatización de la función de la directora de trabajo. Con todo respeto, directora, no me entienda mal, pero la pregunta obvia que haría después, ¿para qué está usted? Digamos no sé, para mí es la privatización en curso. Hay dos normas aquí que están en esa dirección. Senadora Goich. Presidente, yo también tengo la impresión de que esto puede ser algo que está bien intencionado. Yo quiero mirarlo desde esa lógica, pero también la pregunta es, o sea, un director hoy día frente a una situación que es compleja de resolver puede llamar a todos los exdirectores de distinta pinta y tiene la facultad, así como lo hacen en otras instancias, de constituir un consejo consultivo, pero no debilita su autoridad, o sea, la que a mí no interviene en el anterior. Me gusta que el Senado participe, me gusta darle esto fuerza más allá del ciclo político, espero que encontremos una forma de consenso además en eso, que nos deje a todos contentos, y en esa misma línea, si uno le pone una suerte de institucionalidad permanente creada por la ley, como que la debilita. Me parece que pueden avanzar en sentidos contrarios. Insisto, yo creo que esto está bien orientado, no quiero cuestionar los motivos que hay detrás, pero creo que en la práctica puede tener el efecto contrario. Y nos encantaría que así, como ha planteado el senador Galilea, como ilustrar respecto a los datos, o sea, ¿qué obsta a que la actual directora no genere de suyo propio instancias de consulta frente a situaciones que son complejas de resolver? Que me parece que es como lo que más podría justificar la creación de este consejo. Señor presidente. Señora directora. Gracias, señor presidente. Sí, ante la consulta del senador Galilea, nosotros podemos recopilar los datos para poder presentarlos, porque efectivamente tenemos que, digamos, armar a lo mejor algún tipo de informe para poder darle la respuesta al senador Galilea. Y también, efectivamente, lo que busca este consejo consultivo ha llamado, digamos, a petición de parte, el poder asesorar al director del trabajo en algunas materias que puedan ser, digamos, de especial preocupación, dada precisamente la función de la interpretación de la ley laboral. Pero, por supuesto, estamos disponibles para poder proveer a la comisión de toda la información que sea necesaria. Pero yo prefiero avanzar en esta materia. Si este proyecto lo vamos a sacar, lo fundamental es el tema de la planta. Yo le pregunto al Ejecutivo si van a insistir en estas normas. Entiendo que esto es parte de los 6 que son de los polémicos. Yo entiendo que lo más importante son otras, que tienen que ver con temas multi-RUP, mecanismo de salida. Entonces, que nos podamos concentrar en los temas más trascendentes para sacar este proyecto. Esta comisión está viendo la reforma de pensiones, está viendo otros proyectos, nos vamos a tener más tiempo para asignarle, no tenemos muchas oportunidades, lo quiero decir bien francamente. ¿Presidente? Sí. Presidente, sí, si me permite, sí, yo propongo que lo dejemos pendiente para darle una vuelta. Como le dije, el objetivo está claro, pero obviamente no queremos que se debilite la institucionalidad de la Dirección del Trabajo. El proyecto busca precisamente lo contrario. Así que le propongo que dejemos pendiente todos estos artículos del Consejo Consultivo para que lo revisemos durante la semana y obviamente podamos zanjarlo en la sesión siguiente junto con los 2 o 3 puntos que van a quedar sujetos a evaluación.
Yo estoy tratando de minimizar las cosas que quedan pendientes, subsecretario. Ese es mi propósito. ¿Puedo informar una situación con ocasión de estas 6 normas? ¿Quién habla? Raúl Campuzano. Raúl Campuzano, presidente. Don Raúl, que quiero tratar de avanzar en un tema que ya una... En esa lógica, mire, las asociaciones concordamos con lo que ha sido la opinión de varios de los integrantes, incluyendo la suya, de que se trataba de una institución demasiado desarrollada, bastante rígida, con nombramiento además de personas de demasiado nivel también de rango, a nivel incluso no ministerial solamente del Ministerio del Trabajo, sino que el Ministerio de Economía y otras autoridades, y por lo tanto, en algún sentido, en colisión con la lógica de consultiva que indica su nombre. Así que compartimos absolutamente esa opinión, ¿ya? Es más, aquí pasó algo que, de alguna manera, como muy bien señala la senadora Goich, hay una lógica absolutamente bien intencionada, usted mismo también lo señaló, porque hay un principio de OIT, en términos de legitimidad de las facultades de administración con relación a los actores sociales, trabajadores y empleadores, que está en el origen de este tipo de normas. También está, como usted muy bien señala, la lógica de tramitación transparente hacia los usuarios y hacia los regulados, hacia el mundo de la sociedad civil que justamente recibe este tipo de regulaciones que son de completud de la norma, son interpretativas de la norma, en este caso la norma laboral. Así que hay buena intención en ello. Pero objetivamente, además, este tema se practica. O sea, ha habido, a través de los sucesivos directores, la creación de este tipo de instancias. Y es lo que sucede, por ejemplo, con todas las superintendencias cuando se están planteando normas regulatorias. A nosotros como asociación nos molestaba este nivel de desarrollismo y de complejidad, pero de alguna manera nos quedamos con un grado central de tranquilidad cuando se centró la norma solo en nueva doctrina ante nueva ley o cambio de doctrina. Es decir, toda esta parafernalia, todos estos millones de pesos, todo este funcionamiento permanente, tienen solamente ocasionalidad a partir de esos dos datos. Y me atrevo a recordar, presidente, que en la comisión de la Cámara de Diputados pasó algo bien curioso con este proceso, porque el gobierno, el ejecutivo, el señor subsecretario y la señora directora, junto con las asociaciones, convinimos una norma de reemplazo que en realidad era un reenvío y que decía que la dirección del trabajo podrá generar un consejo consultivo con integrantes que defina el propio director del trabajo, sin un funcionamiento permanente, con un carácter evidentemente consultivo, para efectos de consultar los cambios de doctrina y lo que significan la nueva doctrina frente a la ley nueva. Y eso quedaba en un solo artículo, no en 6. Y por lo tanto estábamos todos de acuerdo, incluyendo el gobierno, ya en este punto, y las asociaciones. Lamentablemente fue un par de opiniones de diputados que señalaron, que dijeron que en realidad preferían que el reglamento quedara, de toda esta situación quedara en la ley, y por lo tanto que quedaran los 6 artículos en vez de un solo artículo de reenvío. Entonces, puede ser que la solución que usted plantee, y que el subsecretario también planteó, sea simplemente volver a esa lógica de un solo artículo y dejando a criterio de la dirección del trabajo el nombramiento de este consejo consultivo para que de verdad sea consultivo. Eso, presidente. Señor presidente, Apu, no he podido, he tenido problemas de audio. Si es posible emitir mi opinión sobre el particular. Está silenciado, presidente, no le escuchamos. Muchas gracias. Don Víctor tiene la palabra. No tengo problema. Lo que quiero hacer es avanzar y decirle al señor gobierno que no nos gusta esto. Sí, gracias, señor presidente. Puntualmente, respecto de lo que se ha señalado, efectivamente el cambio, la creación de esta nueva institucionalidad, el origen y la motivación es con la finalidad de abordar y hacerse cargo de estos cambios de jurisprudencia o doctrina del servicio. Como que se daría esto con habitualidad o con alta frecuencia, como también la creación de nueva jurisprudencia. Es algo que, como preguntó el senador Galilea, no se da con mucha frecuencia. Esto es algo que no tiene un ejercicio que uno pudiera decir justifica la creación de la institucionalidad. Por eso nosotros como asociación mantuvimos una posición de modificación de esta institucionalidad. Sin embargo, por el hecho de tener una frecuencia baja, nosotros lo que hicimos fue lo que plantean Funch, tener acercamientos con el subsecretario con la finalidad de buscar algún tipo de ajuste
el cual se propuso por parte del subsecretario en la comisión de la Cámara de Diputados y por lo tanto pudiera ser efectivamente esa opción o esa alternativa para los efectos de llevar adelante y efectuar los ajustes respecto del particular. Gracias, don Víctor. Muchos vamos a rechazar esto, porque es una privatización de facultades de la ADT. Entonces, no lo quiero decir, lo podemos hacer, retomar la próxima sesión como lo ha pedido el subsecretario. Si le parece a la comisión, lo podemos votar en la próxima sesión. Pero algunos, don Fernando, quiero que evalúen. Sí, presidente, votémoslo la próxima sesión para nosotros también poder darle una vuelta respecto de cómo está redactado y ver si hay alguna alternativa más relevante que el objetivo, pero para darnos estos días también para revisarlo en detalle. En las otras materias, los artículos transitorios los dejamos para el final, entiendo. Porque deberíamos ir a las normas rectoras. No sé si el tema del multiroot está en el artículo primero, si no me equivoco. Sí, presidente, está tocado en el artículo, claro, primero en el numeral 1 y también está tocado en el numeral, espérese, le digo al tiro, presidente, en el numeral 17, cuando se modifica el artículo 507 del Código del Trabajo. Está tocado en dos partes. Ahí la senadora Goich tiene una indicación en una de los numerales. Yo entiendo, para que podamos hacer alguna economía procesal, yo entiendo que el numeral de la página 3, la indicación que propone la senadora Goich, lo podemos aprobar por unanimidad. De sustituir la palabra electrónica por de correo electrónico. Más de dirección electrónica de ambas partes, de correo electrónico, el lenguaje correcto. Domicilio y dirección de correo electrónico, sí. ¿Ya? Más que dirección, sí. De correo electrónico. En el tema, yo dejaría pendiente el numeral 1, porque esto nos va a meter en la discusión un poco mayor. Numeral 3, el secretario. Entiendo que esto no es un problema complejo. Es que agregan el tema de la transferencia electrónica del pago de remuneraciones. Eso lo podríamos dar por aprobado, si le parece a la comisión. Sí, presidente. Entiendo que lo del numeral 4 es solo de referencia, no sé cuál es el motivo, pero la Secretaría la facultamos para que lo vea. Ya, perfecto. Y luego, presidente, aquí hay una indicación de la senadora Goich para sustituir el numeral 5. Entiendo que esto es que es el registro en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo de los nuevos contratos. ¿Ya? ¿Se lo puede leer? Presidente, ¿puedo hacer una pregunta de operativa más bien? Sí. Porque nosotros vamos a necesitar una sesión adicional para despachar esto idealmente, ¿no es cierto? Esa es la idea. Yo imagino que la idea es hacerla antes de la sala la próxima semana para ver si esto pudiera pasar a la sala, ¿no? Esa es la intención, sí. Tiene que ir a la Comisión de Hacienda también, presidente. Pero los temas de Hacienda, ¿cuáles son? En tu caso. El Consejo Consultivo. No, yo creo que es la planta. Pero no hay aumento de gasto. Los transitorios, sí, hay normas. El Consejo Consultivo de Rodrigo. Es que usted no sabe, Rodrigo, cuánto peleé yo por el Consejo Superior Laboral. Entonces es un invento que creamos. Peleamos mucho. Una discusión larga que tuvimos.
presidente, porque estamos como sobre la hora y estoy un poco complicada para seguir en la sesión por un compromiso previo. ¿Quiere ver este punto de los contratos, que entiendo que es una innovación de que lo dejamos hasta ahí? ¿Ya? Señora Pilar, o no sé si Juan Pablo quiere explicar. No sé, presidente. Lo que pasa es que lo aprobado por la Cámara de Diputados establece que los empleadores deberán registrar en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo los nuevos contratos de trabajo y sus terminaciones. Y se explica que esto será utilizado para el ejercicio de las facultades legales propias de la Dirección del Trabajo, etc. La senadora Goy propone que el empleador deberá registrar en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo los contratos de trabajo dentro de los 15 días siguientes a su celebración y sus terminaciones, dentro de los plazos establecidos en el artículo 162 y 163 bis, para el envío de las copias de las comunicaciones de terminación de contrato a la Inspección del Trabajo y dentro de los 10 días hábiles siguientes en los casos de los números tanto y tanto del artículo 159. En el momento del registro, el empleador deberá indicar las estipulaciones pactadas y al término del servicio deberá informar la fecha de este y la causal invocada. Esta información será utilizada para el ejercicio de las facultades legales propias de la Dirección del Trabajo, que ahí se repite lo que venía aprobado por la Cámara. Como que especifica más lo que se debe registrar en el sitio electrónico. A mí me parece muy bien la indicación de la senadora Goich. Complementa, se ofrece la palabra. Presidente, muy brevemente. Juan Pablo. Sí, que además en el inciso segundo, que justo ahora no aparece en pantalla, el inciso segundo en la parte final, se agrega explícitamente la obligación de la Dirección del Trabajo de proporcionar esta información que recopile electrónicamente, ¿no es cierto?, en caso de requerimiento de los tribunales, que yo creo que era relevante también. Sí, me parece. Quiero hacer una consulta a la senadora Goich, a Juan Pablo. Ustedes ponen que en el momento del registro el empleador deberá indicar las estipulaciones pactadas y al término de los servicios deberá informar la fecha de este y causal invocada. No se incluye toda la información del finiquito ahí, ¿cierto? ¿O sí? No, esto a ver, en lo que se refiere a porque se habla de estipulaciones pactadas, eso es al momento del iniciar el contrato, ¿no? Esa es la estipulación que debemos tener. Exacto, las estipulaciones pactadas son las del contrato de trabajo y luego respecto del término lo que se informa efectivamente lo que ahí se señala exclusivamente. Yeah. Ahora, aquí hay una pequeña ampliación respecto de lo que se señalaba el proyecto respecto de la información que hay que registrar en el sistema en relación con los contratos, porque inicialmente en lo que se refería al contrato, simplemente ha habido una individualización de las partes y la fecha de inicio. En esto se amplía al resto de las estipulaciones también del contrato, de manera que hay un registro completo de manera electrónica en relación con ese contrato. Y luego el otro cambio relevante en la indicación tiene que ver con el establecimiento de plazos para esto, porque se establecía la obligación y no se establecían los plazos para esto. Si le parece a la comisión, lo podríamos aprobar por unanimidad. Presidente. Senador Galilea. Y Francisco del Río también está pidiendo la palabra. Presidente, tengo una duda con la indicación, porque así a grandes rasgos, la indicación, ¿qué es lo que, en qué innova? En que en vez de poner las partes que tienen un contrato, cuándo termina, cuándo empieza, acá se está obligando a poner todo el contrato de trabajo en la práctica, el 100% del contrato de trabajo. Y yo ahí tengo duda sobre el tema, o sea, no sé si sea muy práctico, si estamos imponiendo una carga muy grande, pero además tengo una duda con la privacidad de la información de los contratos de trabajo. No sé si corresponda que se esté informando cuál es la remuneración, cuáles son las condiciones, eventuales bonos, esto, lo otro, qué sé yo. No tengo dudas respecto de ese aspecto. No sé si alguien me lo podría aclarar. Gracias, presidente. Gracias. Don Francisco del Río. ¿Señor presidente? Don Francisco del Río. La directora, señor presidente. Directora.
Sí, señor presidente, gracias. Para responderle al senador Galilea por su intermedio, sí, precisamente el senador en el artículo 515 también se refiere, más adelante se señala sobre las facultades de la Dirección del Trabajo y el debido resguardo de la información que vamos a tener en la medida que esta nos sea entregada. Precisamente, senador, esta información nosotros igual accedemos a ella a través de otras vías, a través de la vía de la fiscalización. Lo que buscamos con esto, en definitiva, es poder hacer cruces de información y hacer una fiscalización muchísimo más eficaz, con precisamente tal como su aprehensión, con los resguardos también debidos a la información que se nos proporcione y, por cierto, con las responsabilidades administrativas que haya lugar al respecto si es que eso ocurriese. El tema de la redacción. Ya, o sea la Dirección del Trabajo no ve ninguna aprehensión en esta indicación. Eso quería saber. No, senador. De hecho, todo lo contrario, es algo que a nosotros nos favorece, pues facilita y mejora nuestras facultades fiscalizadoras. Presidente, lo único que quisiéramos es, junto con Juan Pablo y con la Secretaría, poder arreglar 2 o 3 cositas solo de redacción y de puntuación que nos parecen pertinentes en este inciso en su momento, pero eso lo podemos hacer por interno con Juan Pablo y con la señora Pilar. Presidente. Está silenciado, presidente. Propongo que aprobemos esta indicación, facultamos a la Secretaría para efectos de elementos formales junto a la conversación con Francisco del Río, nuestro acompañante permanente. Hemos cumplido la hora de la sesión. Tenemos un par de temas pendientes. El subsecretario. Sí, se me sale en la pantalla, disculpe. Sí, pero... Sí, no, presidente, que yo estuve desconectado los últimos 5 o 7 minutos. Entonces... Sí, el problema, la fibra óptica acá en Antofagasta no está funcionando muy bien. Vamos a hablar con la subsecretaria Gidi. Algo pasó. Presidente, se aprobó finalmente la indicación número 5, la senadora Goich, ¿cierto? Sí, efectivo. Ya, ok. Ahí nosotros teníamos ciertos comentarios formales que alcancé a escuchar que autorizó a la Secretaría para poder corregirlo, que yo ya se los mandé a Juan Pablo Perín. Así. Hay algunos temas de redacción que se entienden. Se nos fue Antofagasta. Sí. Ya, pero se entiende el espíritu. Bueno, hemos cumplido el objeto de la sesión. Vamos a tratar de fijar cuándo podemos hacer la próxima. Agradecerle a nuestro subsecretario que se nos fue, a la directora del trabajo, a su equipo que nos acompaña. Estoy escuchándolo, pero no puedo verlo. Bien. Agradecerle mucho a los dirigentes de las asociaciones para que podamos ir avanzando esto con cierta celeridad. Agradecerle a Juan Pablo que nos esté acompañando, por cierto, a la Secretaría y a los colegas, y ver si es que cuando retomamos esto probablemente vamos a tener que hacer una sesión extraordinaria. Quiero recordar que tenemos programado una sesión de tema de pensiones mañana. En principio, donde hay varios invitados. ¿A qué hora está programada mañana? De las 9:30 a las 12. A las 12 tenemos sesión de sala también mañana. Sí, de 10 a 12, presidente, y hay sala así de 12 a 2. Hay sala. Para que podamos ir acelerando los procedimientos, senador Galilea. Mira, a propósito de pensión de la sesión especial, presidente, ¿cuándo tiene considerado ver, porque creo que estaba con discusión inmediata, el tema que vino de la Cámara, entiendo que casi unánime, de que en el caso de los enfermos terminales se tiene que corregir rápido la tasa de vida y que en 12 cuotas se pague todo lo que tenía ahorrado en la AFP la persona que está en esa situación? No sé, que creo que podría ser de bastante fácil despacho. Eso. Es que no es de tan fácil despacho. El proyecto es un poco más complejo en su redacción. Lo invito a ver el texto. Lo hemos estado hablando con el autor de la propuesta, que es el diputado Ilavaca, que es un colega de mi partido que insiste mucho que lo pongamos en tabla en la mayor prontitud. He hablado con el ministro Monker también. Vamos a tratar de adecuarnos en el más corto plazo. Por eso estamos con varias urgencias a la vez. Mi intención es que podamos sacar todas estas cosas antes de la Navidad, con su venia ahora que usted está más liberado.
Lo que pasa es que como el diputado y la vaca me dijo, no me hace caso la gente de mi partido, entonces recurro a usted, senador Galilea, estaba yo... Esto puede ser una alternativa. Vamos, habiéndose cumplido los objetos de la sesión, se levanta, nos vemos mañana, agradecer al subsecretario, a la directora, a los dirigentes. Gracias, presidente. En la próxima sesión pueden ir despejando esto. Creo que el tema multiroot le pediría al subsecretario lo siguiente. Yo creo que entiende que tenemos algunos reparos de cómo está. Entiendo que ustedes quieren un mecanismo de salida en caso de que cuando se ha nombrado una dirección común, si hay cambios objetivos, que se logre generar un procedimiento cuando hay un cambio objetivo porque se haya vendido una empresa o algo y ya no hay una dirección común, hay que fijar la transición. Algo aborda una indicación de la senadora Goich, sí, pero deja en el aire en aquellos lugares donde haya un contrato colectivo, una negociación colectiva. Entonces hay que resguardar que los derechos adquiridos no quedan en el aire. Entonces, si ustedes pueden avanzar en trabajar para que no nos demoremos mucho en esa conversación, yo entiendo que en el sentido de la indicación del de la senadora Goich, apoyada por Juan Pablo Severino, es generar mecanismos de salida, pero de lo que yo recuerdo no está bien garantizar los derechos del sindicato si hubiera una negociación colectiva, y lo otro es tener claro quién tiene el derecho a pedir, porque habla de las partes y después es importante precisar qué se entiende por aquello, porque un ex trabajador, ¿qué es? Entonces, es para ir precisando esas normas. No te escuchamos. No te escuchamos. No lo escuchamos. Me están, ahí sí. me están silenciando, presidente. No me quieren dejar hablar. No, solo agradecer nuevamente la disposición de la comisión a lo avanzado hoy día y la disposición también a revisar los puntos que quedaron pendientes para que ojalá ya en la próxima sesión podamos ir despachando el proyecto. Así que una vez más, muy agradecido, presidente, de usted y de los demás miembros de la casa. Yo le voy a pedir que no insista en la mediación, en cambiar temas de mediación con asesores externos. Ahí tenemos. Me ha pedido muchas cosas. No a la privatización de las funciones públicas. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Chao, que estén muy bien. Chao.